Dios los bendiga. Eh, bueno, ya saben que papi estuvo la semana pasada. La atrasada, exacto, exacto. Denme un momento porque yo soy de los que no puedo escribir y hablar a la misma vez. Y esta computadora tiene un password larguísimo que mi esposa se inventó. Ok. Quiero que leamos una porción de la palabra que le voy a decir ahora mismo dónde está, para orar, para que sea el Señor el que hable. Job 42, capítulo 42, versículo 5. Los versículos que yo voy a estar, las porciones de la palabra que voy a estar compartiendo con ustedes, son la nueva traducción viviente. Así que, si tienen Reina Valera, me disculpan, pero es la nueva traducción viviente la que utilicé. Voy a darle un tiempito para que lo tengan. Mientras tanto, como bien saben, soy Daniel, uno de los pastores de la Catacumba Yabucoa. Decidí obedecer la voz del Señor cuando Él llamó. Así que esto no es algo que surge en mí, el hablar al frente. Es algo que lo hago por obediencia y porque es mi adoración hacia Dios. Así que están viendo aquí a una persona que no tiene las capacidades, a lo mejor los talentos para estar aquí al frente, pero se pone en manos del Señor y Dios lo hace posible. Así que todo lo que escuchen a través de esto es literal lo que Dios quiere hablar. No es Daniel para nada, porque esto no va en mi manera de ser. Job 42:5 dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Oramos. Señor Padre, venimos ante ti. Más que agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, por habernos dado vida, habernos traído en bien a este lugar. Gracias por el sol que sacaste después de la lluvia, Señor, que refleja tu hermosura, porque la naturaleza refleja tu gloria, Señor Padre amado, lo cual disfrutamos de cada instante y cada detalle, porque todo nuestro alrededor evidencia que tú eres Dios y creador de todo esto, Señor. Padre, en tus manos estoy. Habla a través de mí, Señor, y prepara nuestros corazones, al igual que nuestros oídos, para escuchar y accionar hacia esta palabra que tú traes hoy. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta que no necesariamente tienen que contestar, pero a voz alta la pueden contestar en su propia mente. Algunos saben sobre la historia de Job, es un libro completo. Saben bastante bien. Saben que lo que le ocurrió a Job, cuál fue la contestación de Dios al final, cómo actuaron los amigos. Saben todo, ¿verdad? Saben que la vida que tuvo Job fue bien difícil. No antes, sino durante el momento de la prueba. Fue bien difícil. Que primero comenzó con el hecho de que se le murió su familia, se le fue todas las posesiones que tenía, así que se quedó sin nada. Después entonces fue atacado por una enfermedad bien intensa, lo cual inclusive no lo dejaba dormir. Hasta ahí, eso lo recordamos lo más bien, ¿verdad? Entonces sabemos que la vivencia de Job que tuvo en medio de cada momento en el cual fue atacado por el enemigo, el cual Dios permitió, fue bien difícil. Y nosotros a lo mejor no pasamos situaciones similares a esas, pero sí hemos vivido momentos bien difíciles, ¿verdad? ¿Quién aquí ha vivido un momento bien difícil o está viviendo un momento bien difícil? El cual ha pasado por una situación en la cual a lo mejor se enfrenta en momentos similares como los que Job se enfrentó, el cual a lo mejor en un instante desearon no haber estado más en vida. Desearon haber ya partido con el Señor, porque es tan difícil lo que están viviendo. ¿Quién ha estado en algún momento así? Vuelvo y digo, no lo tienen que contestar en voz alta, sino simplemente para que mediten, para que piensen. Es difícil lo que pasamos. Y anterior, en la adoración, compartieron uno de los versículos, que es que Jesús nos dice, pero ese versículo comienza
diciendo que esto se los digo para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Esto lo dice para que tengamos paz. Nos advierte que vamos a tener dificultades, pero también nos dice que Él ya tuvo la victoria sobre eso. Así que nos da la clave que la victoria está en Jesús, pero aún así nos dice que vamos a pasar momentos difíciles. Y momentos casi similares, o probablemente similares, al momento en que Job le dijo a Dios, ya yo no quiero más vivir. Qué fuerte es escuchar eso, ¿verdad? No estamos acostumbrados porque va en contra probablemente de todo lo cual hemos sido criados. Cuando escuchamos a alguien decir, ya no quiero más vivir. No. Hermano, ¿cómo va a decirle eso? El Señor reprenda. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Y pasamos momentos a lo mejor así que nos sentimos de esa magnitud con que no encontramos una salida ni una respuesta para lo que estamos pasando similar a lo que le pasó a Job. Pero qué difícil es decirlo en voz alta, ¿verdad? Qué difícil es expresarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que eso no se dice. Eso no se habla. En el momento de dificultad tenemos que actuar como si tuviéramos la victoria ahí a través de nuestro hablar inclusive, pero evitar totalmente cómo nos sentimos en medio de esa aflicción. Qué difícil es a veces expresar eso, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que esas expresiones el Señor desea que las hagamos en su presencia para Él consolar nuestras vidas. Así que el Señor en medio de Job, si algo aprendemos es que nos invita a que nosotros, así mismo como nos sentimos, podamos hablarle a Él. Decirle, Señor, este es el estado en que estoy. Esto es lo que estoy viviendo. No encuentro salida, estoy tan angustiado, la enfermedad me tiene totalmente que no puedo ni dormir. Así me siento, Señor. Así estoy. Responda a mi vida. Y quiero hacer un paréntesis en este momento. Si algo aprendimos de parte de los amigos de Job, si les voy a traer estos recuerdos. En el momento en que los amigos de Job se enteraron de lo que le pasó a Job, lo primero que hicieron fue ir a donde él y estuvieron 7 días en silencio junto a él. Hermanos, a veces tenemos que acompañar a la gente en medio de la dificultad. No tener las palabras, no contestar las preguntas, acompañar. Tener ese momento de acompañamiento, y hago un paréntesis que eso era lo que iba a decir. Si alguien está pasando una dificultad como esta, necesita a alguien que lo acompañe. Y fíjate que hasta ahí van bien los amigos de Job. Después de eso, me tiran las patas por un tubo y 7 llaves. Hasta ahí van bien. Después de eso se supone que en medio del silencio y que estuvieran orándole al Señor, pidiéndole dirección y pidiéndole ayuda para lo que estaba pasando Job, se supone que ellos lo conducieran hacia Dios. No que estuvieran buscando la razón por la cual estaban ocurriendo las cosas. Así que en el paréntesis que estamos haciendo, le estoy diciendo, si alguien aquí está pasando por una dificultad de esa magnitud, no tiene que ser similar a la de él. Es una dificultad y una aflicción. Esta iglesia te va a acompañar. Y eso lo digo con la seguridad. Esta iglesia te va a conducir hasta Dios. Esta iglesia va a orar por ti. Así que en medio, si esto es lo único que recibes del mensaje de hoy, acércate a tu hermano que tienes a tu lado y dile, la estoy pasando difícil. Necesito que me acompañes. Necesito que me conduzcas a Dios. Necesito que ores por mí porque a mí no puedo expresarme. Yo pienso que en ese momento, y esto no lo dice la palabra, esto es algo que podemos asumir. Así que esto es algo que yo asumo. Que en ese momento de silencio, Job no encontraba las palabras para lo que estaba viviendo. Y deseaba a alguien que orara por él. Que hiciera suya la oración en el momento de lo que estaba viviendo. Había alguien, deseaba eso. Deseaba que sus amigos que lo entendían, porque si algo aprendemos de Job es que
en medio del debate que él estaba teniendo, lo que le decía a ellos constantemente es, tú estás diciendo que yo cometí un pecado y yo te estoy diciendo, tú que me conoces, yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. Yo esperaba de parte de los amigos que no justificaran lo que le estaba ocurriendo. Él estaba esperando que lo ayudaran a poder encontrarse con Dios y encontrar esas respuestas en Él. Hermanos, tenemos que aprender a acompañar a la gente. A veces lo primero que queremos es responder a las preguntas. Dios tiene la respuesta. Disculpen, Dios tiene la respuesta. Así que ¿por qué entonces tratamos de obtener algo o hacer algo similar a lo que ellos hicieron? De razonar bajo nuestra propia sabiduría lo que a alguien le está ocurriendo, donde las respuestas se encuentran en Dios. Qué sencillo sería vivir en una comunidad donde las personas abrieran su corazón y nosotros lo que hiciéramos fue orar por ellos. Porque si alguien puede responder, si alguien puede sustentar, si alguien puede librar, si alguien puede hacer, es Dios. No es nosotros. Claro está, en medio de la sabiduría que obtenemos a través de su palabra, todo nos conduce hacia Dios. Si algo expresa Pablo en Efesios, es que nos hace entender, él empieza hablando a la iglesia de Éfeso, haciéndole entender quién fue el que los salvó y cómo todo se basa a través de él. Así que le dijo, si ustedes dejan a un lado todo lo que son y siguen al Señor de todo corazón, no verán diferencia. Se verán todos como hijos de Él. Como gente necesitada, como gente capaz de caer y pecar, pero con una necesidad intensa de Dios. Así que vuelvo y hago el paréntesis. Si alguien necesita, acérquese, no pierda la oportunidad. Porque si algo el Señor quiere hacer hoy, es consolar tu vida. Si algo el Señor quiere hacer hoy en medio de ti, es darte la fuerza para poder seguir adelante. Si algo el Señor quiere hacer hoy, es dejarte claro que Él ya venció y por medio de Él tienes la victoria. Así que si algo podemos aprender de esa primera porción de Job, es eso. Es eso. Job, si algo tenía. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque una de las cosas que le quiero hacer entender en medio de esto, yo llevo tiempo estudiando Job, todavía no voy a hacer un estudio, así que tranquilo. Sino les quiero dejar algo que aprendí del libro de Job, el cual marcó mi vida. Job comienza expresando quién era él. Así que en el libro de Job empezamos a ver que expresando de que Job era una persona íntegra, temerosa de Dios, una persona fiel a Dios, inclusive la expresión de Dios en el momento que habló con el diablo fue que le dijo, no hay nadie en la tierra, en ese lugar, como Job, como mi siervo Job. Pero entonces esas cualidades se siguen expresando en medio de la dificultad que vivió Job. Job nunca maldijo a Dios en medio de Job. Nunca rechazó el hecho de creer fielmente que Dios estaba en control. Qué difícil es. Aquellos que han leído con calma, tú sabes lo que es tenerlo todo y perderlo. Y no tan solo eso, tú sabes lo que es vivir en un momento que le es igual a todo eso, era una vida íntegra como la que tenía Job, una vida exacta como de Job. El es igual era bendiciones y en abundancia. Y todo lo que se le quitaba y pasaba a Job era un es igual al pecado. Imagínate tú no pecar y recibir todo ese rafagazo de cosas. Obviamente ahí entendemos los amigos de Job por qué razonan de esa manera. Porque ellos entendían que eso nada más le pasaba a una persona que ¿qué? Que pecaba. No había opción para que alguien que fuera como Job le pasara algo como eso. Así que imagínense en eso. Imagínense en él estar tan claro de que él no hizo nada para merecerse eso.
Imagínenselo. Imagínense en tener que convencer totalmente a su amigo, a sus amigos, a la gente cercana de él, que no hizo nada malo. Y que le sigan reprochando y que entonces para el colmo al final se le acercara un muchacho joven que no es igual a sabiduría, porque la sabiduría era igual a la de una persona que había vivido mucho. Así que mayormente los sabios eran gente mayores. Y que le dijera y le reprochara todo lo que Job estaba diciendo, donde en ningún momento sus expresiones fueron en contra de Dios. Fueron a favor de lo que estaba pasando. El cual es totalmente normal querer respuesta. Es más, Dios le invita. En ningún momento Dios reprocha el hecho de que él quería respuesta. Bajo la contestación que Dios le da a Job luego de todo eso, en ningún momento le dijo, oye, yo no te voy a responder porque es que tú hiciste muchas preguntas insignificantes. Le dijo, ahora me toca a mí, yo te voy a responder. Y entre lo que le dijo a Job, le dijo un detalle que a mí me encanta, que expresa el que nosotros no tenemos que entender todo lo que nos pasa, pero sí tenemos que saber que la respuesta está en Dios. Así que, hermanos, a nosotros no nos toca comprenderlo todo si tenemos la solución ahí, palpable. No nos toca. ¿Para qué? O cuando tú quieres comprender algo es para solucionarlo, claro está. Tú no comprendes algo porque no quieres una solución, tú quieres una solución y por eso quieres comprender lo que te está pasando para no volver a hacerlo. Hermano, ya tenemos la solución. Y una de las expresiones, una de las cosas que le dice Dios a Job es, le voy a dar una comparación con el avestruz, estoy parafraseándolo, claro está. Y le dice, el avestruz tiene alas y las mueve, pero no vuela. El avestruz tira los huevos en el piso y es torpe y hasta a veces los aplasta. Y cuando salen entonces los bebés avestruz, si ese es el término correcto, no los cuida bien. ¿Qué podemos decir del avestruz? Que le falta mucha inteligencia, que es un animal torpe. Claro está, pero hasta el jinete envidia la velocidad del avestruz. Así que, ¿qué nos dice eso? Que para lo que nosotros a lo mejor nos puede hacer falta de sentido o puede ser una falta, aún Dios en medio de eso nos revela, no hay velocidad comparable al avestruz. Así que quiere decir eso. A ti no te puede hacer sentido, pero aún Dios tiene el control y el orden. Así que podemos seguir teniendo una vida tratando de contestar todas las preguntas que Dios nos invita a hacerlas, porque claro está, Dios nunca quita eso en medio de nosotros. Las respuestas están aquí. Pero si tenemos la solución, ¿por qué buscar? ¿Por qué nos pasan las cosas? Si ya la solución está brindada. Así que cerramos el paréntesis. Iglesia, acompañe y ore. No trate de justificar lo que le está ocurriendo. Acompañe y ore. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la sabiduría. Nosotros no tenemos, tenemos la respuesta porque sabemos que todo conduce hacia Dios. Claro está. Pero nosotros no somos la respuesta. Es Dios. Así que seguimos. Si algo aprendemos de Job ante todo esto, es que en medio de cada situación difícil fue lo que vivió. Pero en medio de cada situación, él nunca dejó de creer que Dios estaba al control. Él nunca dejó de anhelar y tener esperanza. Inclusive, hay un versículo que lo quiero compartir con ustedes. Job 19:25, para que vean la esperanza que él tenía tan puesta en Jesús. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Eso lo está hablando un Job en medio de no poder dormir por la enfermedad que está pasando, en medio de los debates con sus amigos. Así que imagínense eso, tú sabes, no tenía más nada que podía pasar Job. Lo estaba pasando todo a la misma vez. Solo,
Estaba siendo rechazado por la enfermedad que tenía porque nadie quería estar al lado de él. Ni siquiera los niños, eso lo dice en Job. Ni siquiera los niños se querían parar al lado de él. Estaba solo, lo había perdido todo y estaba sufriendo tan intensamente. Y en medio de ese sufrimiento dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y que un día por fin estará sobre la tierra. Él nunca perdió la esperanza. Él siempre creyó que Dios estaba en control. Y siempre entendió bien claro que Dios era soberano. Que a pesar de que todo lo que estaba viviendo, si alguien podía responder a lo que él estaba pasando, era el Padre. Así que, hermano, ¿qué podemos aprender de Job? ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas en el momento de la dificultad? Porque ahí nos da una clave. De hecho, en Santiago nos dice algo parecido a eso. Santiago 5, del 10 al 11 dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El mismo Santiago nos dice que utilicemos de ejemplo a Job. Así que, ¿qué podemos aprender de Job en medio de lo que estamos viviendo ahora mismo? Job nos enseña unas claves, las cuales yo quiero compartir con ustedes. Y esto es un pisco labi, como uno dice. Porque, hermano, la Biblia está llena de eso. Está llena de sustento, está llena de verdad. Y a nosotros como predicadores nos toca enseñarla, pero también nos toca impartir un deseo en ustedes, porque la estudien, porque la conozcan. Así que esto es un pisco labi, para que entonces cree un deseo intenso por conocer la palabra del Señor. Aquí están las respuestas a todo. Y nos hace entender constantemente que Él es la solución. Romanos 12:2. Y esto lo podemos aprender de Job. Dice, no imiten las condiciones ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, tenemos que permitir que Dios cambie nuestra vida por completo. Tenemos que permitir que Dios tome el control por completo de nuestra vida. Hermanos, si no estamos llenos de Dios, si Dios no es el centro de nuestra vida, en el momento de las advertencias que ya Jesús nos dio, porque claro está, en este mundo vas a tener aflicciones. Es inevitable, estés con Dios o no estés con Dios, las aflicciones van a vivir. Estamos viviendo en un mundo lleno de personas con diferentes pensamientos, cada cual estableciendo su propio concepto del bien y el mal. Tomen un momento y piensen en eso. Cada cual está estableciendo su propio concepto del bien y el mal. El vecino entiende que las reglas de esa región o de esa urbanización es así. Por eso te pelea, porque la rama está extendida hacia tu casa, hacia la casa de ellos. Porque ese es el concepto del bien y el mal. Que todo se resuelve con picarlo. Y se acabó. Pero no, él quiere que se arranque el árbol completo. Porque las hojas son así. Hermanos, el concepto del bien y el mal ya está establecido por Dios. Si nosotros hubiéramos dejado conducir por Él, nada de esto hubiera pasado. Pero pasa porque cada cual quiere establecer eso. Y seguimos en una repetitiva de lo que ocurrió con Adán. Adán no es el culpable de nuestras decisiones. Nosotros somos los culpables de nuestras decisiones. Porque nosotros podemos decidir vivir de acuerdo a Dios, como podemos decidir vivir lejos de Él. Así que la culpa del pecado que nosotros hemos cometido no es de Adán. La culpa del pecado que hemos cometido ha sido de nosotros. Que hemos decidido, a pesar de las advertencias, que nos han presentado a Cristo cuántas veces y lo hemos denegado. Es decisión de nosotros. Si dejamos que Dios tome el control completo, entendemos que Él va a ser el que conduce
y nos cambia a entender que ya no somos parte de este mundo. Así que en el momento que venimos a Cristo, ya fuimos cambiados, somos hechos nuevos, pero tenemos que dejar que Dios tome el control en completo. Para que en el momento que pase algo como eso, nuestros pensamientos sean conducidos por Él. Hermanos, le voy a decir algo. Cuando tú tienes una emoción, casi siempre es basada, vamos a decir la mayoría de las veces, en pensamiento. Le voy a dar un ejemplo. Yo le di este ejemplo a Angelique ahorita. El que le tiene miedo a un perro, obviamente es basado en alguna experiencia que tuvo, mala o buena o algo por el estilo. Pero ¿qué produce que cuando veas al perro te dé miedo? Que te inundan pensamientos. ¿Qué? Uy, me va a morder. Ay, se me está acercando. Ay, me está oliendo. Viene la mordida pronto. Y esos pensamientos entonces provocan en nosotros ¿qué? Una emoción de ¿qué? De miedo. Pero es una inundación de pensamientos. Si dejamos que Dios tome el control y lo permitimos, Él va a tomar el control hasta de nuestros pensamientos. Así que en medio de la emoción no somos controlados por la emoción. Somos dirigidos a someter nuestras emociones ante Dios. Eso lo podemos aprender de Job. Qué difícil para él era pasar lo que estaba pasando. Pero como él había permitido que Dios tomara el control de tal manera, aunque pensara y tuviera la emoción del miedo, del dolor, de la incertidumbre y la angustia, no lo controlaban a él. Él aún sabía que Dios era la respuesta. Él aún sabía que Dios tenía el control. Y aún sabía que Dios no era el culpable de esto. Número 2. Efesios 4:23. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hermanos, tenemos que aprender a soltar. A soltar el control que todavía tenemos de nuestra vida para que el Espíritu Santo tome el control completo de nosotros. Y nos dirija constantemente hacia el Padre. Así que, ¿qué produce eso? Esta acción, hermano, tan sencilla. En el momento que la estoy pasando difícil, todo lo que yo soy es movido ante la presencia de Dios a pedirle ayuda. Eso produce eso. Eso es clave de que el Espíritu Santo tenga el control absoluto. So, hermano, tengo que soltar. Si aún retengo el control de mi vida, voy yo a tener el control de Él. Pero si permito que el que puede solucionar lo que estoy viviendo tome el control absoluto de mi vida, voy a ser conducido a Él. Y para eso nos dejó el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo, no se preocupen, que viene alguien mejor que yo. Y ese es el Espíritu Santo. El que los va a dirigir constante y les va a acordar constantemente lo que yo les he enseñado. Así que mira, ahí hay una clave. Ahí hay un hack en el cerebro. El Espíritu Santo constantemente nos va a acordar lo que la palabra dice sobre nosotros en medio de la dificultad. Pero para eso tengo que soltar el control ante Él. Colosenses 3:10 dice, vístense con la nueva naturaleza y se renovarán a medida de que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tenemos que también accionar en fe, entendiendo que el producto que ocurrió en nosotros en el momento que reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente. Es suficiente. Que la libertad es real. Que yo tengo una vida nueva, así que lo que ocurría en el pasado y cómo accionaba en el pasado ya no es. Ahora yo tengo una vida en Dios. Así que yo me agarro de esa verdad y de lo que dice la palabra de que en el momento de mi debilidad, Dios va a ser fuerte. Que en el momento de la dificultad, Dios va a responder. Que en el momento de la aflicción, Dios va a consolar mi corazón. Pero tiene que haber una acción.
de nosotros, en creer, en abrazar esa realidad. Y eso lo vimos en medio de Job. Las expresiones fueron difíciles, porque hermano, si Job algo nos enseña, es a que podemos ser sinceros y abiertos ante lo que estamos pasando. Las expresiones eran difíciles, pero él nunca perdió de vista que si alguien lo podía sacar de esto, y si un deseo él tenía constante en su vida, era que mejor iba a estar con Dios que lo que estaba viviendo. Y entonces voy a compartir con ustedes el último punto, que lo leyeron. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que, ¿qué? Confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hermano, nos tenemos que esforzar. Tenemos que confiar en Él para que Él guarde en completa paz. Tenemos que confiar plenamente en Él, pero también concentrarnos en ¿quién? En sus pensamientos. En lo que Él ha dicho de mí. ¿Cuáles son sus pensamientos? Aquí están escritos. Tengo que concentrarme en lo que dice la palabra de Dios y sus promesas en mi vida. Tengo que decirle, yo lo he puesto en práctica. De hecho, hace poco pasó una situación la cual me incomodó. Y yo dije, esto no tiene control de mí. Se acabó. El Señor dice que yo tendré paz en medio de esta situación. Así que yo abrazo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y empecé a cambiar mi manera de pensar, a decirle, no vas a pensar así. Vas a agarrar los pensamientos de Dios. Lo que la Biblia dice para ti. Y puede ser que mi situación sea bien chiquita e insignificante, pero claro, me traía aflicción. Y así pude decirle a la aflicción, Dios tiene control de ella. En conclusión, hermano, si quiero que algo se lleven de aquí es que esta iglesia es una comunidad donde en el momento de dificultad puedes ir a tu hermano y saber que Él va a orar por ti, que Él te va a acompañar, porque ya sabemos que esa es la clave. Acompañamiento y conducirlo hacia Dios. Segundo, si estamos pasando dificultades y si algo podemos aprender de Job en medio de ellas, es que la clave, en resumidas cuentas, está en Dios. Si dejamos que Él tome el control completo y nos llenamos de Él, mira, voy a compartir algo que dijo un pastor, tiene un podcast, ahora mismo no recuerdo el nombre. Él dio esta comparación. La comparación es que cuando tú estás a dieta, ¿qué es lo que tú deseas? Comer. Comer todo lo que no te toca, ¿verdad? Pero el buscar del Señor, la cosa es inversa. Mientras menos lo buscas, menos lo vas a desear. Así que están viendo, en el momento que dejas de comer todo lo que no debes comer, vas a desearlo más. Pero en el Señor es inversa. En el momento que menos lo buscas, menos lo vas a desear. Así que hermano, si quieres estar más lleno de Dios, si quieres que Dios tome el control por completo, si quieres que el Señor lo haga, te forme, aumente tu deseo por Él, tienes que buscarlo más. Mientras más lo buscas, más lo vas a desear. Más Él va a tener el primer lugar en tu vida. Así que, ¿qué le digo con esto? Que Dios es la clave, pero tenemos que dejar que Él tome el control completo de nuestra vida. Que nuestros pensamientos sean los de Él, como bien dice la palabra. Nosotros no tenemos una mente de nosotros, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, en medio de la oración, una de las oraciones más conocidas por nosotros, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En el momento de una aflicción intensa por lo que tenía que vivir, dijo, este no es mi deseo, pero ¿sabes qué? Aún así me voy a mover hacia tu voluntad. Esa es la mente que nosotros tenemos. Así que quiero orar. Quiero hacer 2 oraciones. Quiero orar por aquel que está pasando una dificultad, no importa cuál sea. Hermanos, no comparemos, eso es otro error que cometemos. No comparemos las dificultades de las personas como algo más grande. Esa es
sabiduría humana. Esa es razón del ser humano. Para Dios todo es igual de importante. Es más, la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Dios desea a todo el mundo igual. Así que no importa la aflicción que estés pasando, yo quiero orar por ti. Yo quiero que el Señor lo haga en ti. Así que voy a decir, atrévete a pasar al frente para que oremos por ti. Y segunda oración en medio que las personas están pasando al frente. Y le pido a la iglesia, a aquellos que no van a pasar, que se le acerquen a los hermanos que pasaron, que necesitan oración. Este es el momento para poner en práctica el acompañar y el conducir hacia Dios. La segunda oración que quiero hacer es, si reconoces que tus conductas han sido similares a la de los amigos de Job, que lo primero que haces es buscar la justificación por lo que está pasando y necesitas que ese pensamiento cambie de ti para que entiendas que el Señor es el que lo va a hacer. Quiero también orar por ti. Quiero también orar por ti. No tengan miedo de eso. No tiene nada malo. Lo malo está en no reconocer que necesitas arrepentimiento. Ahí está el mal. Porque entonces eso produce dureza de corazón. Es sencillo. ¿Cómo sabemos que la gente se endurece el corazón cada vez que rechaza el llamado al arrepentimiento de Dios a su vida? Cada vez que lo rechaza, el corazón se endurece más. Se sigue endureciendo, se sigue endureciendo, se sigue endureciendo hasta que esos son simplemente palabras. Así que, si nadie está... por último, algo bien importante. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, te invito a que lo recibas. Estoy seguro que esta no es la primera vez que se ha hecho este llamado, así que yo no tengo que explicar ampliamente esto. Ya sabes lo que el Señor ha dicho. Te invito a que no rechaces la invitación de Jesús y vengas a sus pies y lo recibas como tu Señor y Salvador. Si alguien aquí quiere pasar ese llamado, pasa al frente. Déjanos orar por ti. Ya con ese hecho, porque la Biblia nos enseña que con creer y recibir es suficiente, pero nosotros queremos ayudarte a poder orar. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor. No pierda esto de oportunidad. Este es el momento. Recuerden que mientras más rechazamos, le estoy dando otra clave, otro hack, más endurecemos nuestro corazón, más difícil se va a hacer pasar a este llamado. Voy a hacerlo una vez más. Alguien que le quiera entregar su vida al Señor. Algún valiente que reconoce que necesita de Cristo. Que pasa al frente. Amén. ¿Sabes que ahora mismo el cielo está celebrando esta vida que se reconcilia ante los pies de Cristo? ¿Alguien más para orar? ¿Alguien más reconoce que necesita volver a los pies porque le ha quitado el control que tenía Dios sobre él? Y ha decidido tomar el control de su vida otra vez. Y necesita entregárselo a Dios. Para que ayude, para que forme, para que limpie, para que liberte, para que haga nuevo. ¿Alguien más? Hermanos, por favor pasen al frente y oren por estas hermanas. Vamos, no todas a la vez. Vamos. Necesitamos que como iglesia cubramos. Párense, vengan. No es relajo, es en serio. Pónganle las manos, abrácenle y enséñenle que están aquí como familia de la fe, cubriéndole en medio de la aflicción que están viviendo y la dificultad. Así que oramos.